Fue por aquello no se le escucha. Ok, hombre. Muchísimas gracias, Diego. En efecto, tenía el micro apagado, las disculpas del caso. Acabo de iniciar la grabación. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase sincrónica del curso seminario de graduación. Creo que aún faltan algunos compañeros y compañeras de conectarse, entonces esperemos se nos vayan conectando en el camino. Solo como recordatorio, estas clases sí son obligatorias, ¿verdad? Las sincrónicas, porque es indispensable para el desarrollo y sobre todo la culminación exitosa de su proyecto de graduación. Entonces sí es importante que participemos. Podemos entender que hay situaciones ahí pues de fuerza mayoría más, pero recuerden que uno de los requisitos que se solicita es la bitácora de asistencia, ¿verdad? Entonces se firmaría así solo si han participado de las 6 sesiones de trabajo. Ahí entonces hablo esto con la claridad del caso en la grabación, por si los compañeros, alguno tiene por un tema de fuerza mayor, no se pudo conectar hoy, luego pues pueda hacer las coordinaciones y justificaciones del caso para que no tenga inconvenientes con este requisito administrativo indispensable. En cuanto al inicio de la clase, antes de iniciar, no sé si hay dudas, consultas de lo que estuvieron atendiendo en el capítulo 2, que ya estuvieron entregando, inquietudes, ¿todo bien, Pablo? Diego, perdón. No, nada más tal vez eh, dice todo llegó bien. Como no sé si ya le pudieran dar un vistazo o algo, todavía no. Usualmente los profesores vamos revisando después de esta clase, más bien para dar chance para que atender dudas, consultas, entender un poco la dinámica, ¿verdad? Que hubo de pensamiento detrás de cada estudiante a la hora de elaborar y ya después nosotros generamos. Cada profesor pues administra el tiempo de evolución y ahí pues estaríamos coordinando contigo, ya sea Pablo, el profe Minor o mi persona. Pero digamos, por eso no te preocupes, si lo subiste a Canvas, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí para que estés tranquilo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Gracias. Con todo gusto. Sí, sí, no sé si tienes alguna duda, inquietud, algo que quieras comentar. No, profe, era básicamente la misma duda del tiempo del segundo capítulo, pero no, tranquilo. Ah, ok, perfecto. No, entonces no se preocupen, ahí nosotros vamos a estarles haciendo llegar el documento apenas lo tengamos finiquitado y ustedes estarían trabajando en una siguiente entrega, en principio, con lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que sería el tercer capítulo y la atención de las observaciones del segundo cuando corresponda, básicamente, pero por eso no se preocupen. Mientras ustedes estén esforzando y estén comprendiendo, estoy seguro que vienen muy bien. Voy a compartirles el tema de hoy. El tema de hoy es bonito. Yo diría que es el corazón de la parte metodológica. Entonces, de los que estamos como docentes metodólogos, pues este es como el aspecto más medular, ¿verdad? Que podríamos analizar y preparar detalladamente. De repente, el profesor lector diría que es el marco teórico y conceptual. Los dos primeros capítulos tal vez ya estuvieron desarrollando, o el capítulo anterior, y de repente el profesor técnico diría que es el último capítulo, ¿verdad? Y esto, por supuesto, desde los roles de cada docente. Entonces, ustedes empiezan a ver cómo se integra y por qué, pues, es que hay 3 diferentes docentes revisando 3 diferentes aristas en sus trabajos. Pero desde el punto metodológico, esto sí, sí es como un tema bastante relevante, porque al final es como, voy a hacerlo un poquito reduccionista, pero digamos, es el método científico que ustedes siguieron para su proyecto. Es lo que le da validez y trazabilidad a cualquier diagnóstico que ustedes ejecuten y a cualquier resultado o alternativa de diseño y solución que vayan a obtener, ¿verdad? Lo que permite que ese diagnóstico sea bueno y que por ende la alternativa de resultado sea buena es que metodológicamente su trabajo tenga consistencia, cohesión y sea coherente. Porque si no es así, estaríamos diciendo que no partimos de la parte científica ni de la parte técnica para resolver algo, ¿verdad? Entonces, que hay un poquito débil en las bases y eso es importante. Y por eso les decía yo en una de las primeras clases que es importante leer y leer mucho, ¿verdad? Porque si conocemos bien qué hicieron otros autores con relación a los temas que me interesa investigar, obtengo ideas básicamente de qué podría estar realizando yo y cómo, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, cumplir con esa característica de la ciencia que debería ser
totalmente reproducible, ¿verdad? Si yo hice un experimento con X condiciones en un lugar y aplico otro en otro lugar, bajo las mismas condiciones, el resultado debería ser el mismo, si no, pues todavía no he llegado a una hipótesis totalmente acertada. Entonces, pues es parte de ese proceso. Esto es un recordatorio, formato de títulos, recordar siempre cumplir con este esquema. A veces nos emocionamos escribiendo y empezamos a variar los títulos, no pueden variar. Si yo ya voy trabajando con un título 1 de jerarquía a nivel de capítulo, todos los títulos que vengan de ahí para abajo son título 2 o 3 o 4 dependiendo de cada contexto, ¿verdad? Entonces eso no perderlo de vista. Y esto que también viene en todas las presentaciones, que son los aspectos generales del formato del TFG, que queda como para recordatorio y sobre todo para que lo consulten. Pero digamos, tienen que cumplir con él, pero es algo que se vio desde el primer inicio, el tipo de título, el tipo de letra y demás. Ahora sí, entrando en materia. Este capítulo tiene varios componentes. Nosotros tenemos que definir el enfoque metodológico, los tipos de investigación, el método de investigación y el diseño de investigación. En otras palabras, tenemos que poder caracterizar nuestro proyecto de investigación en estos cuatro componentes. Poder definir su enfoque, el tipo, el método y el diseño. Ahora bien, tendríamos también que conocer cuáles son los sujetos y fuentes de información y los instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de datos. Esto sería, en otras palabras, aquellas herramientas de campo que yo puedo llegar a aplicar para recopilar la información. Es el cómo voy a recopilar esa información. Recopilar y sistematizar, que es lo que viene luego en verde, que son las variables de investigación y la instrumentalización y operacionalización de las variables, que es básicamente de cada objetivo, qué realmente es lo que a mí me interesa evaluar y conocer, cómo lo recogí, ¿verdad? Recogí esa información, que es lo que me permite hacer la operación de variables, y cómo voy a analizar los datos. Van a ver que esta herramienta, la operación de variables, es sumamente valiosa y sumamente provechosa para su trabajo. Básicamente, aquí al iniciar, pues tendrían que hacer un pequeño preámbulo, ¿verdad? A manera introductoria, describen el tema, los contenidos y detallan cada uno de los segmentos del esquema. Aquí, pues también se recomienda buscar fuentes diversas y confiables. Recuerden estar revisando, por favor, los anuncios semanales virtuales, ¿verdad? La clase semanal virtual. Ahí, pues, subimos información que puede ser de interés y en este caso subimos ahí algunos libros de referencia por si ustedes quieren ahondar o requieren ahondar y precisar un poco más sobre alguno de los esquemas de investigación que vamos a estar ahorita comentando, pueden hacerlo y les va a venir de utilidad. Ok, lo primero, el enfoque metodológico. Básicamente yo puedo tener tres tipos de enfoque. Es cualitativo, es cuantitativo o es mixto. A veces podemos confundirnos. Podemos creer que porque apliqué unos cuestionarios y esos cuestionarios se los pregunté a unas personas, eran cuestionarios cerrados, por ejemplo, pero lo pregunté a personas, podría creer que eso ya es cualitativo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el análisis que yo voy a hacer de esa información sigue siendo cuantitativa. De repente voy a hacer un análisis y voy a tener gráficos, voy a obtener tablas, voy a obtener resultados cuantitativos a través de porcentajes, modas, medianas, distribución de frecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, sigue siendo cuantitativo, aunque use cuestionarios, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo cuantitativo es, por ejemplo, si yo ocupo medir la temperatura de operación en un determinado proceso, voy con el termómetro y mido la temperatura. Claro, eso es cuantitativo, pero el aplicar un cuestionario, preguntarle a una persona trabajadora, colaborador, colaboradora, o preguntarle a un supervisor, o preguntarle a una jefatura, también puede ser cuantitativo. ¿Cuándo pasa a ser cualitativo? Cuando yo estructuro más una entrevista y la dejo sobre todo abierta. Si todavía semiestructurada, podría ser cerrado, podría ser cuantitativo, pero si lo dejo completamente abierta, de repente sería más cualitativo. ¿Por qué? Porque las técnicas, y aquí está el detalle, las técnicas de análisis de esa información que tendría que utilizar son diferentes, tienden más a lo cualitativo. Entonces tendría que utilizar asociación de imágenes, conteo de palabras, panel de expertos, grupos focales, que son técnicas para análisis de datos o información cualitativa. Mientras que usualmente
En los proyectos de ingeniería trabajamos más lo cuantitativo. En ocasiones hacemos una combinación de ambas y eso se llama método mixto. Es parte de lo bonito, ¿verdad? De las ingenierías. Las ingenierías no son ni ciencias exactas ni ciencias sociales, son ciencias aplicadas. Entonces, pues es parte de lo lindo porque podemos tener tantos datos cuantitativos como cualitativos y trabajar algo mixto si así lo deseáramos. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes puedan categorizar correctamente su proyecto. Puede que sea mayoritariamente cuantitativo con algunos componentes cualitativos. Es lo que casi siempre pasa y queda entonces clasificado como cuantitativo o como mixto según el fondo de análisis, pero pudiera ser que sea mayoritariamente cualitativo con unos pequeños componentes cuantitativos, o pudiera ser que sea solo cualitativo o solo cuantitativo. Esto es un poco lo que ya les acabo de explicar, pero de forma más desarrollada. En resumen, la investigación cualitativa, yo lo que voy buscando son entender de forma muy minuciosa, muy detallada, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones. Entonces, de repente yo quiero entender las no conformidades, pero para estudiar las no conformidades, en lugar de hacer un conteo, voy a irme a estudiar qué causa esas no conformidades y voy a hacer una reconstrucción histórica de qué motiva que haya una no conformidad. Supongamos que es una industria alimenticia que por temas de inocuidad tiene un determinado eh, parámetro para aceptar o no aceptar la calidad del producto. Y entonces, en ese parámetro hay ocasiones en las que no cumplen. Entonces, esas no conformidades, ustedes se van al histórico y van entonces, bueno, desde que se empezó con este nuevo proceso, con este producto, empezamos a construir y hacen como una construcción histórica del tema a partir de entrevistas, por ejemplo. Eso podría ser muy cualitativo. Básicamente hace referencia a cualidades, de ahí que sea cualitativo. Y aquí lo que estamos buscando es mucha participación de las unidades de análisis, que en el caso de ingeniería industrial, esas unidades de análisis en la parte cualitativa suelen ser personas. El enfoque cuantitativo es cuando nosotros usamos los números. Y vuelvo al punto, no es tener una medición exacta, no es que, por ejemplo, para medir cargas de trabajo, podría ser que yo voy y hago una medición con cronómetro y calculo luego los tiempos estándar en función de lo que me medí con el cronómetro, los tiempos de las diferentes tareas para el cálculo de estos tiempos y hago el estudio de tiempos y movimientos, por ejemplo. Puede ser que ese sea uno de los mecanismos, pero bien pudiera ser que aplique cuestionarios, cuestionarios o formularios cerrados, tipo escala Likert, para medir la carga de trabajo desde la óptica de las personas. Y eso también es válido y seguiría siendo cuantitativo. ¿Por qué? Porque los resultados que yo voy a obtener van a ser resultados probablemente tipo escala Likert, donde podría tener grados de asociación, inclusive podría llegar a hacer correlaciones. Por ejemplo, si me interesa conocer aspectos de clima laboral, entonces de repente podría medir esa carga de trabajo con los aspectos del clima laboral e identificar si a mayor carga de trabajo hay mayor satisfacción laboral o menor satisfacción laboral. En otras palabras, si hay un equilibrio y eso podríamos hacerlo tipo correlacional y podríamos estar hablando de calcular ahí un odds ratio o algún R cuadrado dependiendo del coeficiente que quieran estimar o del tipo de comportamiento de los datos, más bien por el coeficiente que puedan estimar a la hora de aplicar el test estadístico que ocupen y determinar así la correlación existente si es que existe. Entonces vean que sería un cuestionario cerrado o dos y sería siempre cuantitativo. Entonces por eso les decía que hay que tener cuidado a la hora de entender esto, porque a veces pensamos que el solo hecho de preguntarle a una persona ya lo hace cualitativo y eso no es así. Y el enfoque mixto, que ya les decía, es cuando combinamos ambos componentes. Entonces, de repente, ustedes hacen análisis cuantitativos, pero hacen por ahí de repente un conteo de palabras o un grupo focal o un panel de expertos. Entonces, ya meten técnicas cualitativas en apoyo al análisis cuantitativo. Consejo, vayan pensando desde ya, con solo lo que estamos conversando, qué es su proyecto en función de sus objetivos. ¿Es cuantitativo? ¿Es cualitativo? ¿Es mixto? Les voy a soplar un poquito. Típicamente, los proyectos de ingeniería industrial, típicamente suele ser cuantitativo o mixto.
A la fecha, al menos yo no he tenido oportunidad de ver uno cualitativo y tiene mucho sentido por el tipo de práctica que ustedes desarrollan en la empresa, ¿verdad? Entonces, pues por ahí ya eliminaron uno, ¿verdad? Por descarte, casi siempre suele pasar. Entonces, bueno, es cuantitativo o ex mixto. Pero vean, eso va a depender de los objetivos y va a depender sobre todo de los instrumentos que vaya a aplicar para la recolección de esa información, ¿verdad? Y el análisis de esa información. El tipo de investigación es, digamos, qué tan profundo va a ser. Puede ser un estudio exploratorio, entonces es un tema muy poco estudiado, no se ha abordado antes, hay muy poca información. Puede ser descriptivo, perdón. Buscan describir el fenómeno o el contexto que están estudiando, especificar características, dar a conocer los detalles de un modelo, dar a conocer los detalles de un proceso nuevo, establecer una descripción nueva a partir de BPM, digamos, de buenas prácticas de manufactura, etcétera. Podría ser correlacional, el ejemplo que les comenté, si quisieran analizar carga de trabajo con aspectos de clima laboral o satisfacción laboral. O podría ser explicativo. El explicativo pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Pero vean que cuando hablamos de causas, aquí estamos hablando de la perspectiva probabilística de causa. En otras palabras, estamos hablando de una relación causa-efecto. Y ahorita vamos a ver algo con relación al tipo de estudio que ustedes están desarrollando, que es el contexto en el tiempo. Pero por el tipo de estudio que ustedes están desarrollando, difícilmente puedan hacer un estudio explicativo. Porque para yo hacer un estudio causa-efecto es básicamente, bueno, a cada acción le corresponde una reacción, ¿verdad? La ley de Newton. Significa que yo ocupo identificar y aislar las causas y ver que esas causas en efecto están originando, valga la redundancia, el efecto. Entonces, este efecto ocurre porque subyace la causa A y por eso obtengo el efecto X. Voy a poner un ejemplo para que entiendan lo complejo que puede ser esto. En empresas, si ustedes me dicen, no, es que yo en mi empresa puedo parar los procesos completamente, o puedo hacer ejemplos específicos de experimentos para poder tener un explicativo, pues enhorabuena. Pero típicamente nosotros no podemos detener la operación en una organización, entonces vamos a tener esos fenómenos totalmente mezclados y a la misma vez vamos a tener causas y efectos, por lo cual no sabríamos cuál es cuál. Voy a poner un ejemplo aleatorio ahorita que se me ocurre, pero para que ustedes solo se lo imaginen, el fumado. Hace muchos años no se sabía que fumar originaba enfisema pulmonar y era causal de cáncer de pulmón. Entonces, cuando esto se empezó a investigar, en su momento las primeras publicaciones científicas asociaban el tema de cáncer al café. Porque claro, la gente tomaba café y qué rico un cigarrito con un café. Entonces, se creía que era el café, pero el café no era la causa. ¿Verdad? Era una mera coincidencia que las personas que tomaban café en un determinado momento, pues también fumaran cuando tomaban café. O sea, que los tomadores de café fueran en proporción fumadores, era una coincidencia, pero no era el café la causa, ¿verdad? Del tema. Luego se empezó a ver los dedos amarillos. Los primeros cigarros no tenían filtros, ni aromas, ni sabores, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, la nicotina manchaba los dedos de color amarillo. Entonces se creía que había un síndrome de dedo amarillo de previo a que apareciera el cáncer. No se explicaba, pero entonces se decía, bueno, es que entonces las personas con dedos amarillos pueden tener esto. Pero resulta que cuando empezaron a hacer esta investigación, habían personas que pueden tener decoloraciones de dedos, por ejemplo, personas que trabajan como bartenders que continuamente están picando limón. El ácido del limón ocasiona decoloración en los dedos si uno no se lava las manos frecuentemente. Entonces, y no llegaban a padecer, porque, por ejemplo, no fumaban, ¿verdad? Entonces, ya esto se empezó a investigar y bueno, hasta que se llegó a conocer después de muchísimos años, muchísimas publicaciones y demás el tema. Eso es del enfoque más de epidemiología, pero es para darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos efectos y por ende consecuencias y exposiciones o por ende causas a la vez. Entonces es sumamente complejo, no es que no puedan y de repente podrían desarrollar un tipo de investigación explicativo, pero muy difícilmente porque para poder llegar a ese grado de profundidad ocuparían conocer muchísima información. Para que puedan llegar a ello tendría que ser un tema ya muy estudiado en la población que seleccionaron, en la empresa en la que están, en el proceso en el que están, etcétera, para poder tener detalles o bases de datos suficientemente amplias para poder identificar esas causas
que originan el fenómeno que están estudiando. Entonces, salvo que esa sea su situación, muy probablemente su estudio estaría como exploratorio, descriptivo que relacional. Típicamente suelen estar en uno de estos dos, ¿verdad? Porque exploratorio sería un tema totalmente nuevo y como ustedes hacen una vasta revisión de literatura, se dan cuenta que no es tan nuevo, que ya se han investigado, que hay teorías, que más bien hacen discusiones, lo cual está muy bien porque esto incrementa el acervo científico, pero sí típicamente va a estar en uno de estos dos. Ahora bien, el método de investigación. Podríamos tener un método analítico, un método deductivo o un método histórico. ¿Cuál es el método analítico? Básicamente es el más usado. Vamos de lo general a lo específico, de lo global a lo detallado. Vamos de lo más a los componentes, del todo a sus componentes. Entonces, básicamente, descomponemos un todo en los partes o elementos para observar las causas. Entonces, yo quiero ver, no sé, pongo el ejemplo que estamos hablando de cargas de trabajo, ¿verdad? Hablar de cargas de trabajo. Entonces, bueno, esto es lo que quiero estudiar. Vamos detallando componentes. Bueno, y de repente el tiempo estándar es algo que tendría que medir. De repente el tiempo y las especificaciones de las máquinas que intervienen en los procesos es algo que tendría que medir. De repente la cantidad de personas que están trabajando en esos procesos, en los diferentes turnos, es algo que tendría que medir. Bueno, y de repente el turno sería interesante medir, porque podría ser que la capacidad de respuesta de las personas no sea la misma en el día que en la noche, en los diferentes turnos. Podría ser, no lo sabemos, pero podríamos medirlo, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué es el deductivo? El deductivo es el inverso al analítico. Mientras que en el analítico descomponemos el todo en partes, en el deductivo vamos deduciendo, vamos de partes pequeñas a entender el fenómeno global. Esto típicamente, dentro de estos tres, el que más utilizan ustedes es el analítico con método de investigación. Ahora, ¿qué podría ser el deductivo? El deductivo, por ejemplo, es si piensan en Sherlock Holmes, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Sherlock Holmes. Como dato curioso, usualmente conocemos a Sherlock Holmes, que es un personaje ficticio, pero no conocemos a quien lo creó, que es Arthur Conan Doyle. Bueno, es un Sir Arthur Conan Doyle, quien fue que escribió en su momento todas las historias de Sherlock Holmes. Y por eso Sherlock Holmes lo que hace es deducir, ¿verdad? Es un detective que parte de pequeños elementos que le van dando pistas, por así decirlo, y él va deduciendo, va deduciendo, deduciendo hasta llegar a ver qué fue lo que pasó en general, en la generalidad, en el todo. Entonces, ese es el método deductivo. Usualmente ustedes no parten de las partes pequeñitas. ¿Por qué? Porque tiene acceso a toda la información. Entonces ya tienen el todo y más bien descomponen en las partes para poder analizar. Y hay otro método que es histórico o sintético, que básicamente es reconstruir un todo. Y este es el ejemplo que les ponía de si queremos desde que inició un proceso y hay temas de inocuidad y no conformidades y quiero irme a reconstruir desde el inicio qué pasó. Entonces, esto es muy histórico, requiere de muchísima información. ¿Se podría hacer? Sí, sí se podría hacer, pero es complejo en cuanto al tipo y grado de información y detalle que ocupamos. Esto usualmente se utiliza mucho en ciencias más sociales, en temas como antropología, sociología y demás, donde sí vamos a reconstruir eventos históricos. El diseño de la investigación. El diseño podría ser experimental o no experimental. El diseño, a veces pensamos que el diseño experimental sucede solo en laboratorios, pero esto no es así. Algunos teóricos llaman que si no sucede en laboratorio debería llamarse cuasi experimental. Está bien, ¿verdad? Son teorías y es válido, pero bueno, ¿qué quiere decir el experimental? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen dos procesos y ustedes dicen, ok, tenemos línea A y línea B, perdón, el mismo proceso, línea A y línea B. Yo quiero ver si un programa de capacitación de buenas prácticas de manufactura que estoy implementando en la línea A va a disminuir el índice y cantidad de porcentaje de errores y de no conformidades que están ocurriendo. Entonces, para ponerlo a prueba, lo implemento solo en la línea A. Es el mismo proceso. Usan las mismas bueno, máquinas diferentes, pero todo es lo mismo, digamos. Pero en línea A implemento esto y en línea B no. Lo pruebo 6 meses, un año, 3 meses. En un cuatrimestre podríamos decir que lo probamos 2 meses, por ejemplo. Y luego analizo. Línea A,
¿Tuvo una reducción significativa de no conformidad respecto a línea F? ¿Sí o no? Y hacemos un test de diferencia medias en los porcentajes obtenidos en no conformidades. Entonces, de repente, si fue estadísticamente significativo, podría yo comprobar a través de un diseño experimental que mi programa de buenas prácticas de manufactura es altamente efectivo, ¿verdad? Porque logra reducir en un tanto por ciento, y con una diferencia media significativa, el porcentaje de disconformidades o de no conformidades de la línea B, en comparación con la línea B. O tal vez no, tal vez se redujo, pero no fue estadísticamente significativo. Bueno, pero ya se ganó una reducción, aunque no de repente no fuera significativo. Y podríamos entrar a discutir la parte técnica de por qué sí fue o no fue significativo. O bien podríamos hacer resultó, ni siquiera resultó diferencia, que tal vez más bien línea A generar hasta más no conformidades pudiera ser. Bueno, y entonces tendríamos que entrar a estudiar por qué las personas que tuvieron esa capacitación están generando más bien más no conformidades. Si es un tema de que la forma en que se está dando la capacitación no es la adecuada, no les está quedando, están generando algunos reprocesos, están estresados porque se les está midiendo y esto está originando que generen más errores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya será la discusión. Pero cualquiera de esos tres escenarios parte de un proceso experimental o, les digo, como algunos teóricos mencionan, cuasi experimental. Mientras que no el experimental, yo no tengo el control sobre las variables. ¿Cuál es la diferencia? En ese experimental yo tenía control sobre todas las demás variables, misma cantidad de personas, mismas líneas, misma máquina sobre las líneas, mismo mantenimiento a ambas líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay una variable con la que juego, que estoy interviniendo, que es la capacitación del programa de buenas prácticas de manufactura. Se lo introduje a la línea A para ver si me da diferencia o no. Es un diseño experimental. Mientras que en el diseño no experimental, yo no tengo esta opción, ¿verdad? Aquí yo tengo todo mezclado a la vez, ¿verdad? No tengo tanta claridad para jugar o tanta opción de jugar con qué variable introduzco o saco del sistema. Están todas esas variables a la vez y por ende no tengo esa opción. ¿Se puede hacer experimental entonces en una organización? Sí, sí se puede y les acabo de dar un ejemplo. ¿Es lo usual? En lo que yo he visto, no. Usualmente ustedes trabajan más diseños no experimentales y en el diseño no experimentales tienen investigación transversal o investigación longitudinal, que esa longitudinal es un seguimiento a través del tiempo, tipo corte o retrospectivo, si quieren, pero típicamente por la forma en que ustedes desarrollan sus propuestas de investigación en el cuatrimestre, tienden a ser transversales. Y este es el fenómeno de tiempo que les decía que hace que sea sumamente difícil y complejo que puedan hacer un estudio explicativo, porque al ser transversal están tomando una fotografía en un momento dado de tiempo, están partiendo la empresa en un mes, en una semana, en 2 semanas, en el tiempo que usaron para hacer el trabajo de campo, y al hacer ese análisis, ¿qué es lo que ocurre? Ahí tienen a la vez ese corte, véanlo como un corte, ¿verdad? Por eso es transversal, un corte transverso en el tiempo, los fenómenos, los efectos, las causas, las consecuencias y demás. Van a agarrar eso, van a verlo en la generalidad, lo van a empezar a desmenuzar, ¿verdad? Ya veíamos eso, pero sí va a ser transversal. Al ser transversal es un diseño no experimental y justamente por eso mismo es que difícilmente vamos a poder tener un tipo de investigación explicativa. Insisto, no es que sea imposible, pero es un poco más complejo desde el punto de vista logístico porque requeriría más tiempo que ustedes podrían llegarlo a desarrollar, pero eso implicaría probablemente que no terminen su proyecto en un cuatrimestre. Que por supuesto, imagino que no es el objetivo de ustedes, ¿verdad? Todos quieren terminar en el cuatrimestre. Entonces, pues es lo normal y es lo esperable, entonces, de ahí que suceden este tipo de cosas. Diseño de investigación experimental. Aquí pues les hablaba del preexperimental o el experimento verdadero. Estas ya son definiciones un poquito más teóricas. La diferencia principal es lo que les hablaba yo del experimento. Yo puedo definir con qué variable juego, introduzco o saco del sistema. Y en el diseño no experimental podemos tener el transversal, que también se le puede llamar transeccional, o longitudinal, que como les decía, se analizan los cambios a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a tener análisis de tendencias si tenemos suficiente información, un análisis evolutivo o incluso de panel, donde yo tengo un mismo grupo de sujetos específicos medido en todos los tiempos, en todos los momentos a la vez durante el estudio.
Se puede hacer, sí, pero es más complejo. Usualmente, si hacemos algo longitudinal, llegamos a algo de tendencia si tenemos acceso a datos históricos. En ocasiones lo que hacemos son estudios transversales, donde si tenemos datos históricos, los comparamos y hacemos análisis de tendencia, pero sin que sea una investigación longitudinal. Hacemos análisis de tendencia dentro de una investigación transversal, como diseño de investigación, ¿verdad? Es que aquí estamos hablando del diseño, que puedo tener elementos de tendencia o análisis en el tiempo, sí, puedo hacerlo, pero eso no quita que no siga siendo transversal. O al revés, yo podría tener algo totalmente longitudinal y hacer análisis descriptivos, o asociaciones exploratorias, sin que deje de ser longitudinal, ¿verdad? Eso es un poco en cómo se diseñó. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Podríamos ya Todo clasificar claro. por todo claro. Podemos clasificar entonces el nuestro. Recuerden, enfoque metodológico, cuantitativo, cualitativo, mixto. Tipo de investigación, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Método de investigación analítico, deductivo o histórico, y diseño de investigación experimental no experimental. En esas 4 categorías tienen ustedes que poder definir su proyecto de graduación. Ahora bien, vamos con los sujetos de información. Básicamente es cuál es la población de interés. Aquí ustedes la deben precisar, la deben explicar y deben dejar claro cuál es la población. Por el tipo de proyecto, ustedes puede que su población sean personas o puede que su población no sean personas, sean tareas o puede que sean procesos. Hay que tener muy claro cuál va a ser la población para que la puedan definir adecuadamente. El tipo de muestreo que van a utilizar, ¿verdad? Si se utiliza un muestreo aleatorio, por juicio o por conveniencia. Chicas y chicos, les invito muy cordialmente. Ustedes están estudiando ingeniería industrial y van a graduarse como futuros ingenieros industriales. Se vería muy feo que usemos un estudio por conveniencia, ¿verdad? Con todas las herramientas técnicas, estadísticas que ustedes tienen a disposición durante su formación académica. Mi consejo, no usen conveniencia, ¿verdad? Usen muestreos aleatorios. Si tienen que hacer estratificaciones, hagan estratificaciones. Si tienen que hacer un muestreo representativo, busquen la forma por conglomerado, por como sea, pues de hacerlo representativo. Si no es posible hacerlo representativo o tienen que hacerlo por conveniencia, por A o B, justifiquen muy adecuadamente por qué lo hacen por conveniencia. ¿Por qué? Porque al hacer un muestreo por conveniencia, esto lo tienen ustedes bien claro, corro el riesgo de que el error sea mayor y no pueda inferir hacia la población. De hecho, no podría. Entonces, mi estudio aplica solo para lo que analicé, para la muestra que tomé, y no necesariamente podría hacer inferencias hacia la población. Mientras que si lo hago estadísticamente representativo con las técnicas a las cuales podría tener acceso, podría garantizar que lo que estoy haciendo luego vaya a ser inferido hacia mi población, pues generando un mayor valor agregado para el proyecto. Tamaño de muestra, ustedes aquí definen qué es lo importante, cómo la determinaron, cómo la calcularon y demás, y la selección y distribución de la muestra en caso de que tengan que aplicar algún criterio de inclusión y o criterios de exclusión, que estos últimos son muy comunes. De repente yo tengo mi población, a partir de la población establezco mi muestra, pero no sé, supongamos que ustedes quieren aplicar cuestionarios sobre no conformidades y un criterio de exclusión es que la persona tenga al menos 3 meses o 6 meses o un año, ustedes definirán, de trabajar para la organización, porque de repente el cuestionario se aplicará a una población de operarios con una alta rotación y si ustedes se lo preguntan a una persona que ingresó ayer, tal vez no va a tener suficiente contexto ni información del proceso y las tareas que realizan para poder brindar la información que están recopilando. Entonces, para evitar ese tipo de sesgos, ustedes establecen 3 meses, 6 meses, un año de estar realizando las mismas tareas en el mismo puesto, por poner un ejemplo. Y ese es un criterio de exclusión. Entonces, tienen la población de referencia, tienen la muestra y esa muestra tienen tantos sujetos, pero se excluyen estos por no cumplir con el criterio. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Porque al final todo esto es para garantizar, una palabra que ustedes utilizan mucho a nivel técnico, la calidad del estudio que ustedes están desarrollando. No se esperaría menos. Entonces, las fuentes de información que tienen que definir, esto es de dónde van a sacar la información para los análisis, ya sea primaria, secundaria o terciaria. La primaria suelen ser artículos, journals, artículos científicos, libros. La secundaria son comentarios, resúmenes, índices. Y las terciarias son títulos de reportes, información gubernamental, informes técnicos de entidades de cooperación internacional, etcétera.
Entonces, ¿cómo hacemos la investigación de datos si fuera investigación cualitativa? El investigador básicamente es el instrumento, porque ya sea que va a ser, hay técnicas específicas, ya les comentaba algunas, conteo de palabras, el tema de panel de expertos, el tema de los talleres estos, se me acaba de ir el nombre que les decía que se hacían, eh, pero bueno, ustedes tienen que estar ahí presentes, tienen que estar recopilando la información, anotando todo para medir esas variables. O bien, puede ser investigación cuantitativa, que la investigación cuantitativa, el instrumento es el que ustedes diseñen. Algunos ejemplos que, bueno, aquí están grupos focales. Sí, el nombre que estaba buscando aquí se me está olvidando, grupos focales. Algunas de las técnicas de investigación cualitativa, entrevistas, sobre todo entrevista abierta, ojo, que es muy diferente una entrevista a un cuestionario. El cuestionario puede ser hasta llenado por la persona sola. La entrevista, el investigador sí o sí, está con la persona trabajadora tomando la información. Observaciones, bitácora de campo, biografías o historias de vida, documentación de registros y artefactos o los grupos focales. En la investigación cuantitativa hay instrumentos específicos de medición, que pueden ser cuestionarios, los cuales deben representar la variable de investigación y tienen que cumplir con los requisitos de validad, confiabilidad y objetividad. Esto en realidad en ambos, pero digamos, aquí por lo menos quedan las variables para luego el análisis. Aquí tenemos que tener garantía de que el instrumento va a medir lo que queremos medir. ¿Cómo obtenemos esa garantía? Previo al trabajo de campo que ustedes van a realizar, recuerden que para aplicar el instrumento tiene que tener el visto bueno, no de nosotros como profesores metodólogos, sino del profesor técnico. Es el profesor técnico, el tutor técnico, el que le dice, sí, ya puede ir a trabajo de campo y puede aplicar ese instrumento que usted está proponiendo, ¿verdad? Porque son los que van a hacer ese análisis de que el instrumento que proponen cumpla con requisitos de validez, confiabilidad y objetividad. En otras palabras, que el instrumento vaya a medir la variable que realmente ustedes quieren medir. Los ejemplos, cuestionarios cerrados, encuestas en escalas de medición. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del escalograma de Goodman, o podría ser una escala Likert, o podrían ser encuestas cerradas o semiestructuradas, y otros tipos. Aquí, todos los que quieran, siempre y cuando midan. Hablamos que sería de tiempos y movimientos, puedo usar un cronómetro. Hablamos que si quiero medir temperatura, puedo utilizar termómetros. Si ustedes de repente quieren hacer un análisis de, eh, no sé, supongamos que quieren medir condiciones de iluminación en un proceso de trabajo porque quieren asociar esas condiciones de iluminación con potenciales errores de los operarios, porque tienen la hipótesis de que a menor iluminación o a iluminación deficiente, mayor será la cantidad de errores. Entonces tendrían que utilizar el equipo tipo luxómetro para medir eso y pues los errores como los estarían midiendo para hacer luego la correlación. Entonces todo eso sería cuantitativo. Las variables de investigación, que es lo que ya empezamos a hablar aquí del cuadro de variables, ustedes tienen que definirlas, primero identificarlas y luego definirlas. Las definen conceptualmente, operativamente e instrumentalmente. Esta definición es por cada variable. La definición conceptual es el concepto. Esto es del libro. Agarran el libro y lo ponen, pueden o no referenciarlo, es decisión de ustedes, pero significa que si ustedes, por ejemplo, tiempo estándar lo definen como taca, 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 significa que siempre que digan tiempo estándar en su documento, va a hacer referencia a esto. La definición operativa es el cómo van a operacionalizar esa variable en su proyecto. Aquí vienen algunos ejemplos de aspectos financieros y la definición instrumental es cómo van a instrumentalizar, o sea, a evaluar, a recopilar la información de esa variable. En otras palabras, el instrumento que van a utilizar para tener los datos. Básicamente es eso. El qué es conceptualmente, el cómo operacionalizan ese concepto en su proyecto y cómo van a hacer la evaluación. Entonces, empezamos con la operacionalización de variables y es esta. Este es el cuadro de operacionalización de variables. Vean, aplíquenlo muy bien, chicas y chicos, diseñenlo muy bien. En el momento en que ustedes terminen este cuadro de variables y lo tengan bien definido, se convierte en una guía enorme para todo su proyecto, porque van a saber cuál es el objetivo que están atendiendo, qué es lo que les interesa medir, qué es lo que están entendiendo por eso, qué indicadores van a obtener por cada variable y cómo van a obtener ese trabajo.
Y aquí como esto lo pueden hacer inclusive en dos partes, porque podríamos dejarlo solo en definición instrumental, que serían los instrumentos de recolección de información, pero podría inclusive agregar el cómo se va a analizar, que no está de más bien es un valor agregado. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían poner, bueno, le damos el ejemplo que viene aquí, analizar organización administrativa, distribución personal y descripción de funciones dentro de la proveeduría del UNED. Eso fue el objetivo específico. Variable de estudio, organización administrativa. Definición conceptual, sistema y estructura de reglas y relaciones funcionales diseñado para llevar a cabo las operaciones de control y de personal. Indicadores, o sea, lo que quieren conocer con la variable. Y aquí es importante, voy definiendo. Vean que teníamos un objetivo y pusimos una variable, pero pudiera ser que mi objetivo tenga dos variables. Eso es válido. Y entonces aquí agregaría una nueva variable. Y luego, este objetivo, perdón, esta variable puede que tenga un indicador o puede que tenga varios indicadores. Eso también es válido. Y los indicadores puede que los obtenga de un mismo instrumento o de diferentes instrumentos. Eso también es válido. En este caso veíamos que aunque era una sola variable, sí tenía varios indicadores y cada indicador tenía diferentes instrumentos de recolección. Entonces decían que los indicadores eran la cantidad y calidad de la relación entre la proveeduría y el almacén general, grado de injerencia de la proveeduría en los programas de compra y servicios, grado de adecuación en la distribución de funciones y número de manuales de procedimientos descriptivos y de funciones existentes. Pudimos haber puesto otro indicador, por ejemplo, como estamos haciendo, o como estamos entendiendo la organización administrativa como variable en este esquema, podríamos haber aplicado, por ejemplo, un FOA. Entonces podríamos poner aquí, dentro de lo que se desea conocer, cantidad de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el sistema actual de organización administrativa, por ejemplo. ¿Y cuáles serían los instrumentos? ¿Cómo obtengo yo esto? Bueno, observación directa, entrevistas, los archivos de clasificación, documentos sobre organización funcional, entrevista al jefe, y pudiéramos incluir, por ejemplo, la matriz FODA como herramienta de análisis dentro de la instrumentalización. Es válido. Y esto es importante, en esquema de forma, ahí les va a quedar el detalle, pero tienen que cumplir con APA 7 a la hora de incluir tablas y gráficos. Entonces, si dentro de su capítulo 3 van a incluir tablas, tiene que tener el número de tabla, tiene que tener el título, como lo vemos acá, tiene que tener encabezados, que son estos que vienen acá, tiene que tener el cuerpo de la tabla, que es todo lo que viene adentro con la información, y pudiera o no pudiera tener notas. Esto no es 100% indispensable ni requerido, pero pudiera ser que tenga notas, puede que no. Igual, con los gráficos, que es el mismo esquema, pero eso lo vemos más adelante en el capítulo de 4 con resultados. Eso era lo que les traía de análisis. No sé si hay dudas, consultas, inquietudes. En realidad muy claro, profe. Yo creo que sí, una vez que uno construye ese cuadro, definitivamente es como una herramienta fundamental para poder ir llevándolo bien ordenado y estructurado. Entonces, bueno, por lo menos de mi parte, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Jason, sí. No, profe, todo muy claro, la No, verdad. muy claro. Qué dicha, qué dicha. Sí, ¿verdad? Se entiende fácil a veces. Y estoy seguro que probablemente si iban haciendo ese ejercicio de cómo voy clasificando la investigación que estoy desarrollando, ya van con gran parte del capítulo avanzado. Jason, no sé si tienes alguna duda, comentario. No, un poquito fuera de la línea, ¿verdad? Porque lamentablemente tuve problemas ahí en la conexión, pero sí voy agarrando y si no, le hago las consultas ahí por correo. Claro que sí, con todo gusto, no hay problema. Entonces, vamos a pasar para que vean, como es usual, todo esto se les va a compartir. Esta es la plantilla. Capítulo 3, redactan un preámbulo de lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Recuerden que esto es importante porque no puede haber título con título, ¿verdad? Entonces, siempre hay un tema de texto introductorio. Tenemos el enfoque metodológico, tenemos el tipo de investigación y lo desarrollan, el método de investigación y lo desarrollan, y el diseño de investigación y lo desarrollan. Que estos 4 son los que ya estábamos hablando antes, ¿verdad? Si es cuantitativo, cualitativo mixto, si es deductivo o no, cuál vamos a acomodarlo, si es correlacional, si es transversal, etcétera, etcétera. Y los sujetos y fuentes de información.
Aquí entonces redactan, nuevamente no pueden haber títulos juntos, viene sujeto de información, empiezan a redactar y ya pueden ponerlo los apartados. Entonces, población de interés, tipo de muestreo, tamaño de la muestra, recuerden, ojalá que esto no aparezca, no sea conveniencia, y selección y distribución de la muestra. Y luego las fuentes de información, también hacen una redacción y clasifican cuál va a ser fuentes primarias, cuáles las secundarias, cuáles las terciarias. Luego entramos a instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de datos. Entonces, esto dependerá de ustedes y de sus tutores técnicos, ¿verdad? Con la validez que le van a dar a los instrumentos. Matriz de análisis, entrevistas, cuadros comparativos. Y la técnica será observación directa, cuestionario, análisis documental. Ustedes valorarán, ¿verdad? En función de ese esquema. Muy probablemente, más de fijo, tiene que haber relación. Si yo, por ejemplo, estoy colocando como instrumento o técnica el tema de matriz de análisis, por ejemplo, de repente aquí no voy a colocar reloj, ¿verdad? O cronómetro, ¿verdad? La técnica que se utilizará, pues, es observación directa. Es la técnica que utilizaré para recopilar la información en función del análisis que voy a desarrollar, ¿verdad? O los instrumentos y demás. Entonces, si vamos a utilizar un cuestionario o una entrevista, análisis documental, cuadro comparativo, pero esto tiene que ir relacionado, ¿verdad? Para que, en otras palabras, la información que yo vaya a obtener como instrumento se relacione con la técnica, voy a usar la palabra estadística, pero puede ser, más, la corrijo, con la técnica de análisis que compete, ¿verdad? Entonces, si yo hablaba que iba a hacer observación directa y a entrevistas para hacer una matriz FODA, para obtener fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, entonces de repente la herramienta o la técnica que utilizar es la matriz FODA, por ejemplo. Pero sí que te cuiden esa relación, ¿verdad? Nada más. Variables de investigación. Aquí redactan nuevamente texto y empiezan con la variable, proceso de controles, personas, este es un ejemplo, la definición conceptual, definición operativa, definición instrumental. Esto para cada una de las variables. Recuerden que como mínimo cada objetivo tiene una variable. Si mínimo tienen 3 objetivos, tendrían mínimo 3 variables. Pero pudiera ser que un mismo objetivo tuviera más variables. Entonces la agregan aquí y luego hacen el cuadro, que es el esquema donde pues todo fluirá de forma natural, ¿verdad? Básicamente ese es el esquema del capítulo 3 y por supuesto las referencias bibliográficas que ustedes ya conocen y los anexos. Aquí, ¿qué serían los anexos? Los instrumentos que ustedes estarían diseñando o proponiendo aplicar para su propuesta de investigación. Esos instrumentos, recuerden que no pueden iniciar trabajo de campo si su tutor técnico no les da el aval para poderlo hacer, porque es el que valida que los instrumentos van a medir realmente lo que técnicamente deciden medir. Entonces, básicamente es eso. Voy a enseñarles un ejemplo porque se les va a compartir algunos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes, pues, tengan una idea de cómo se preparan. Ustedes, por supuesto, lo ajustan a su esquema o desarrollan sus propios elementos. En eso no hay problema. Entonces, voy a compartirles nuevamente. Profe, una pregunta. Claro, Con diga. el tema de los anexos, digamos, cuando vos decís como las herramientas, es como, por decirlo así, no sé, por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta, si yo voy a hacer un cuestionario, lo que sea, es como el machote de preguntas, eso sería lo que va en el anexo y eso es lo que yo voy a ir a utilizar para, como parte de la investigación, digamos, es así. Sí, es así, pero no es tanto un machote, sino ya sería el final, ¿verdad? Pero el final que vas a irle a aplicar a las personas o que ellos van a llenar y demás, ¿verdad? Ya el aprobado por el tutor técnico. Ujú. Es así. Ok, ok. Entonces, vean, por ejemplo, este es un ejemplo de entrevista. Ven que viene el título del proyecto, el objetivo, indicaciones. Esto es importante porque las personas usuarias que ustedes van a entrevistar, pues deberían conocer de qué va el tema, ¿verdad? Entonces viene aquí como todo el esquema y aquí vienen algunas preguntas. Si ustedes ven, esta es una entrevista semiestructurada, ¿verdad? Algunos teóricos incluso lo podrían llamar cuestionario porque viene cerrada. Entonces, pero bueno, es un ejemplo. Tienen aquí otro ejemplo. Este es un ejemplo de encuesta. Entonces, igual, viene un encabezado, taca, taca, vean, aquí vienen hasta el título del anexo a poner y todo. Y bueno, la edad, estado civil, hijos, por ejemplo, este es de características sociodemográficas, del acompañamiento en la universidad, de las preguntas de percepción en cuanto a modalidad virtual y demás. Jason, adelante.
Eso lo entendí. Este anexo se le pasa a, en este caso, a don Minor. Y Minor va a dar el visto bueno. Se puede aplicar por forms, no hay ningún problema, o hay algo, no sé si ya lo mencionaron. No, no hay ningún problema. Ustedes lo aplican como quieren. Y las herramientas, vamos a ver, tiene que venir dentro del documento las versiones finales. Eso es así. Pero lo que les quiero decir es que previo a que inicien el trabajo de campo, sí tienen que contar con el visto bueno de su tutor técnico, ¿verdad? Para que ustedes puedan aplicar la herramienta final con ese visto bueno, con ese criterio técnico del profesor, donde él dice si esa herramienta funciona para medir las variables que usted está indicando que quiere medir. ¿Verdad? Básicamente es eso. ¿Por qué? ¿Cuál sería el riesgo que pasa si ustedes aplican herramientas que no cuentan con el visto bueno del profesor o tutor técnico? Que cuando ustedes pueden iniciar el trabajo de campo y el profesor tutor técnico le dice, eso no era así, esa herramienta no va y se corresponde a esta otra herramienta, era mejor esta técnica en vez de esa, etcétera, etcétera, y ustedes tienen que hacer todo el reproceso y ya las personas tal vez llenaron información y demás que a ustedes no les fue funcional. Entonces, imagínense volver a contactar a las personas, a la misma población, a la misma muestra para poder generar otro proceso. De ahí que eso es importante que previo al trabajo de campo tengan este aval. Es todo. Pero para el documento, ustedes ya ponen la propuesta que venga final, ¿verdad? Que venga con ese aval. Gracias. Con todo gusto, Jameson. Y el otro ejemplo de la encuesta era el de lista de verificación. Que este lista de verificación es si no aplica, básicamente, y este es un ejemplo pequeñito. Pero bueno, y observaciones, podría ser más grande. Al final estos son ejemplos, se los vamos a compartir, pero ustedes podrían modificarlo, agregarlo, diseñar otras herramientas, en eso no hay problema. Tal vez sí, aspectos a cuidar es el tema del encabezado, ¿verdad? Que sí es importante no perderlo de vista, sobre todo para poder informar a las personas sobre el proyecto y sobre lo que va el tema. Básicamente ese es el capítulo 3. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud o consulta, comentario. Más bien, gracias, profe, de verdad, creo que bastante claro y bastante estructurado. Perfecto, qué dicha, qué dicha. Entonces, de nuestra parte eso sería, chicos. De parte de Pablo Minor en persona, un gusto saludarles nuevamente. El mejor de los éxitos y estamos a su servicio para cualquier consulta adicional. Feliz noche. Igualmente, Gracias. profe, gracias. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, Freddy.